Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Amalia Miralles y quiero darte la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube del Kit del Emprendedor. Hoy lo que vamos a ver es qué son los plugins, para qué sirven y cuáles son los plugins que te recomiendo para tu sitio web creado en WordPress. Vamos a empezar. Lo primero de todo, ¿qué es un plugin? Estoy segura de que has escuchado esta palabra, que te suena, que la has leído por ahí y a lo mejor sabes lo que es y a lo mejor no, porque te inicias en todo este mundo online. Pues bien, ¿qué es un plugin? Un plugin es un pequeño programita, ¿vale?, que añade unas funcionalidades extra a navegadores, a programas, a aplicaciones web. La cuestión es que tú tienes un programa ya o un software, algo que está funcionando, y gracias a ese plugin vas a añadirle unas características nuevas que van a hacer que, en este caso, si lo aplicamos dentro de nuestro sitio web, funcione mejor o tengas esas funcionalidades extra que de base no tenías. Así que está muy bien este tipo de pequeños programas que se añaden a, pues, como ves, por ejemplo, te pongo aquí, un ejemplo serían las extensiones, estas que añadimos a nuestro navegador, esos add-on que también se llaman, ¿no? Que puedes poner extensiones de SEO, extensiones para contraseñas, para imágenes, hay un montón de ellas. Pues todo eso es lo que se añade a algo. En este caso, si estás añadiendo extensiones a tu navegador, puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser el que sea, ¿no? Entonces, si tú lo añades, puedes tener esas funcionalidades extra, así que están genial. Eso sí, como aquí te pongo, no pueden funcionar de manera independiente. Esto siempre es un extra a añadir a algo base, ¿vale? O sea, por sí solos no van a funcionar, tienes que añadirlo a un sitio, ¿vale? ¿Para qué sirve este plugin que tú estás añadiendo, ¿no? Este añadido, pues uno sería para ampliar las funciones del software que tienes de base o de ese navegador, de ese programa, ¿no? Ese programa base, amplías las funciones que tiene gracias a estos plugins. Y dos, facilitan el uso de este software. Claro, imagínate que al final tú añadiendo estas funcionalidades extra, lo que vas a hacer es conseguir más cosas para ti y de una manera mucho más sencilla. Haces que gracias a estos añadidos, este software, esta herramienta base, funcione para ti, sea mucho más sencilla de utilizar. Y eso sí, ojo, porque antes de añadir, antes de instalar o activar cualquier tipo de plugin, si estamos hablando, por ejemplo, de los plugins para WordPress, que es donde me voy a ceñir, ¿no?, donde me voy a centrar en este vídeo, tenemos que verificar bien ¿de dónde lo estamos descargando? ¿Desde dónde? ¿No? Ir a páginas oficiales para poder descargar un programita que realmente haya detrás un soporte, que haya desarrolladores que se estén ocupando de que realmente no te estás instalando nada malicioso. También puedes ver reseñas, ¿no?, opiniones de personas, usuarios que ya han utilizado este plugin. Puedes ver también las compatibilidades, es decir, tú cuando vas a buscar un plugin en el repositorio de plugins, pues tienes que ver si es compatible con el WordPress, por ejemplo, la versión de WordPress que tú estás utilizando, o si es compatible con otros plugins que puedes tener ya instalados en tu sitio web. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos hacer ahí locuras de, ala, me descargo este y aquel y activo también este. No, tenemos que ver un montón de cositas antes de descargar cualquier tipo de plugin. ¿Dónde podemos encontrar los plugins para WordPress? Pues bien, tienes dos opciones. Cuando nosotros tenemos ya nuestro dominio comprado, hemos también cogido pues una empresa que se dedica al alojamiento web, ese hosting, ya tenemos esos dos pasos y hemos instalado nuestro WordPress en este panel de control, ya tenemos nuestro sitio para empezar a funcionar. Pues bien, cuando tú entras a ese panel de control, a ese escritorio, esa parte de detrás de tu sitio web, vas a ver que en el menú lateral izquierdo, que es donde se despliegan todas las opciones de tu sitio web, hay una parte que se llama, una sección que se llama plugins, y desde ahí vas a poder añadir nuevos plugins, ver los que están instalados, etcétera, ¿vale? También incluso puedes editar los plugins que tengas instalados en tu sitio. Pero bueno, esto ya es para alguien un poco más avanzado. Y la segunda opción que tenemos es irnos al sitio web oficial.
oficial de WordPress, donde tienes la opción de descargar y llevártelos a tu sitio web desde allí, ¿vale? Si no lo encontrarás dentro de tu sitio web, porque hay veces, a ver, es muy pequeña la posibilidad, pero hay veces que hay algún plugin que no esté dentro de tu sitio web, entonces tengas que ir a buscarlo, descargártelo y subirlo, añadirlo a tu sitio web. ¿Dónde podemos ir? A wordpress.org, que si hacemos clic sobre este enlace, ¿no? Llegamos a esta página, wordpress.org, y aquí arriba tienes temas, donde puedes descargarte diferentes plantillas para poder utilizar en tu sitio, y aquí a la derecha pone plugins. Si hacemos clic sobre plugins, vas a poder buscar aquí en la barra de búsqueda, con la lupita, cualquier tipo de plugin. De todas formas, ellos te van recomendando, te destacan algunos, los que están en prueba, etcétera, ¿no? Los más populares, y aquí es donde puedes encontrar los diferentes plugins, además de dentro de tu sitio web. Así que esta es una opción muy buena. Y a la hora de elegir un plugin, ¿en qué cosas, en qué características tienes que fijarte? Porque muchas veces vemos que hay plugins que sirven para el mismo uso, ¿no? Pues por ejemplo, necesito crear un formulario en mi web, pues tengo un montón de ellos. Necesito para el tema del SEO, ¿no? Para controlar todas esas características técnicas del SEO. ¿Cuál de ellos elijo? Pues bien, ¿qué características básicas deberías de tener en cuenta a la hora de elegir uno de ellos? Pues lo primero de todo es quién hay detrás de ese plugin, ese equipo desarrollador, ¿no? Si es alguien conocido, si es alguien que ya lleva en el mundo de la creación de plugins o el desarrollo de los plugins un tiempo, ¿no? Si todo eso siempre da pues un poquito de caché, ¿no? Esa autoridad dentro de este panorama. Después también las actualizaciones, si son frecuentes, si no se ha desarrollado ese plugin y han pasado un montón de meses sin que el equipo haya desarrollado mejoras, porque esto de los pequeños programitas, ¿no? Si te das cuenta, hasta en tu propio móvil tienes un montón de aplicaciones que se van actualizando pues casi prácticamente todas las semanas, o cada 10 días tienes actualizaciones de cada una de esas aplicaciones. Así que en el caso de los plugins también tenemos que tener en cuenta que ese plugin tenga actualizaciones frecuentes, porque así se van a controlar los pequeños errores que puedan estar dando, ¿no? Y que funcione perfectamente para todos los usuarios. También el soporte que haya detrás, porque es como pequeños programas, ¿no? Pues que al final tienen a esa gente que si tienes cualquier tipo de problema, tú puedas dirigirte a ellos y escribirles de alguna forma y decirles, oye, me está pasando esto es normal, una captura a lo mejor de tu sitio web para que te digan cómo poder solucionarlo. Así que esto es un primer punto muy importante. El segundo, la compatibilidad. Sí, tienes que tener en cuenta que tu sitio web tiene que ir actualizándose con el tiempo, ¿no? Y seguramente pues vayas viendo cómo esa versión de WordPress que tú te has instalado, cada mes, cada 2 meses más o menos van actualizando esa versión, con lo cual los plugins que estés utilizando dentro de tu sitio web creado en WordPress tienen que ser compatibles con la versión que tú estés utilizando. Por esto de las actualizaciones frecuentes, ¿no? Ya no solo en el tema, en lo que es el programa de WordPress en sí para poder crear tu sitio web ahí, sino también que los plugins se actualicen y todo sea compatible. Y en el tema de la compatibilidad también tenemos que tener en cuenta la compatibilidad entre plugins, porque no es la primera vez que me encuentro con problemas en sitios web que dicen no sé qué pasa, esto no se carga bien o aquello no funciona, o de pronto el sitio web deja de funcionar completamente, y esto es porque hay plugins que entre sí no son compatibles, así que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Depende de los plugins que tengamos activos, instalados en nuestro sitio web, pueden haber incompatibilidades que haga que el sitio web no funcione, así que es otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de elegir un plugin u otro. Y por último te he puesto las reseñas y la cantidad de usuarios que se han descargado y están activando, ¿no? Y utilizando ese plugin. Eso es muy importante, ¿no? Saber qué opinan las personas, si no está dando problemas, si están viendo que pues las opiniones son favorables, ¿no? Pues esto te va a dar pues como diciendo, pues oye, estas valoraciones a mí me empujan a utilizar este plugin frente a este otro, ¿vale? Entonces, estos 3 puntos son súper importantes a la hora de elegir el plugin más adecuado para tu sitio web. Y ya vamos a la chicha, a lo importante. En un sitio web tú, bueno, puedes empezar a descargarte un montón de, activar y descargarte, ¿no? Un montón de plugins, esas funcionalidades, porque te ayudan. Es que se han inventado plugins para todo. O sea, si en un sitio web necesitas X, buscas si hay algo para hacer ese X. Si es Y, es Y. No, hay plugins
para todos los gustos y para todas las necesidades. Pero claro, tú tienes que tener en cuenta que tu sitio web va a ser diferente al sitio web del vecino y del otro de más allá. Tú tienes unas necesidades y un tipo de sitio web que van a tener unas necesidades diferentes en cuanto a los plugins que haya que instalar y activar, ¿vale? Porque, por ejemplo, en tu caso, si no tienes una tienda online, no te hace falta instalar el plugin WooCommerce, ¿no? Que es el que es de WordPress, ¿no? Para poder tener una tienda online dentro de tu sitio web, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a instalarlo y vas a tener ahí ocupando un espacio? Porque al final ten en cuenta que estos pequeños programitas, la mayoría de ellos no son muy pesados, pero hay algunos de ellos que sí, que lo que van haciendo es añadir código, ¿no? Añadir un peso ahí a tu sitio web y pueden ralentizarlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que elijamos bien, que aquellos que no utilicemos los desactivemos, incluso los borremos si no los vamos a volver a utilizar, ¿vale? Entonces, hacer una limpieza de plugins innecesario es importante para tu sitio web para que funcione de forma correcta, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu objetivo de tu sitio web, para qué lo utilices, el tema o plantilla que utilices también, porque a lo mejor si tú estás utilizando Elementor necesitas el plugin, ¿no? Elementor para construir tu sitio web, pero si estás utilizando otro tipo de plantilla, pues no vas a necesitar ese plugin Elementor, ¿no? Entonces, siempre dependiendo de qué tipo de plantilla, qué tipo de tema, qué tipo de sitio web tengas, vas a utilizar unos plugins u otros. Eso sí, hay unas funcionalidades que vas a tener que cubrir. Entre ellas te dejo. Plugin para SEO. No es que tengas de pronto ahí a un consultor o una consultora SEO a tu lado diciéndote esto hazlo así, esto hazlo así, porque de esta manera vas a aparecer en la primera posición de Google. No. Los plugins lo que te van a hacer en el caso del SEO van a recomendarte cosas y te van a ayudar, ¿no? Si los utilizas de manera correcta, a poder posicionar tus páginas en internet. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú, no te va a dejar, este plugin te lo va a hacer solo, no. Te recomiendo algunos de ellos. Tienes Yoast SEO, que seguro que es el que más conoces o que más te suene. Luego tenemos Rank Math SEO, que también es uno de los que más me gustan a mí porque es la versión gratuita, ¿vale? De este plugin. Es más potente, más profesional que Yoast SEO. Pero claro, esto siempre va a haber para gustos los colores y obviamente, pues si estás iniciándote en este mundo con Yoast SEO te sirva, ¿no? No necesites ese punto extra. Pero por ejemplo, a mí me gusta Rank Math porque te añade el tema de las redirecciones sin tener que irte a la versión de pago de otro plugin, ¿vale? Entonces, esto es un punto a favor de este plugin. Luego, otro que también se utiliza en este caso es All-in-One SEO. Y además te pongo aquí un cuarto que no es SEO como tal, pero como sí que tiene que ver con las mejoras técnicas que podemos hacer en un sitio web, te pongo Broken Link Checker porque te ayuda a revisar, ¿no? A que te avise qué enlaces tienes rotos dentro de tu sitio web. Esas páginas, esos clics que hacemos y nos lleva un 404, este error que no lleva a ningún sitio, entonces para poderlo solucionar, hacer las redirecciones que correspondan y que el sitio web funcione de manera correcta. Entonces lo he incluido aquí porque tiene que ver con el tema del SEO. Entonces, de todos estos, ¿cuál te recomiendo? El que más me gusta a mí, Rank Math SEO, ¿vale? Y luego el de los enlaces rotos, que es un plus si no utilizas extensiones de Chrome que también existen para esto, ¿vale? Entonces, de todos estos, no tienes que instalártelos todos y la cuestión es, instala uno, pruébalo. ¿Te gusta? ¿Te haces con él? Perfecto, quédatelo. ¿Que no te gusta? Desactivas, borras e instalas otro y lo pruebas. Y así vas probando. La cuestión es que cada uno elija aquel al que le vaya mejor, ¿vale? Segundo, la seguridad. Una cosa es el SEO. Ahora vamos a la seguridad. Normalmente tener una web alojada en un hosting que no te cuesta 4 duros, sino que es un hosting profesional, que tiene unas garantías, que hay una confianza y una autoridad dentro de su sector, te va a dar ya pues esa tranquilidad en cuanto a la seguridad de tu sitio web. Pero sí que es verdad que es necesario que le añadamos ese punto extra, ¿no? De seguridad, y para esto también existen diferentes plugins. Los más conocidos, los más utilizados, los que funcionan mejor o los que más puntuación tienen serían iThemes Security, me he comido una E, WordFence Security, All-in-One WP Security and Firewall y Akismet Anti-Spam y Anti-Spam B, ¿vale? Estos dos últimos serían más para el tema de comentarios y que no se te incluyan spam o en los emails que tú tengas dentro de tu sitio web, ¿no? Estos emails corporativos tampoco te lleguen emails de spam, ¿vale? Estos dos últimos los he incluido aquí porque como tiene que ver un poquito también con la seguridad, pues también te pueden servir, ¿vale? ¿Cuál de ellos es el que más me gusta a mí? El
primero de todos, con diferencia de los demás. Pero bueno, aquí como siempre, a elegir, a probar y ver exactamente, oye, pues esta la configuración me parece más complicada, me veo más resuelta utilizando este otro. Pues oye, a gustos, ¿no? Es siempre. Y que realmente te funcionen bien, que sea compatible con el tema que estás utilizando, con la versión de WordPress que tú tengas instalada, etcétera, ¿vale? Simplemente te doy aquí unas indicaciones para que tú los busques y los pruebes tranquilamente. ¿Qué más plugins necesitas dentro de tu sitio web? Algo que te ayude a optimizar el rendimiento y la velocidad de carga. Porque sí, porque nos encanta meter un montón de contenidos, un montón de información dentro del sitio web, pero necesitamos optimizarlo, ¿no? Para que la velocidad de carga no se vea, pues, resentida, ¿no? Y en este caso tenemos 3 que son más para el tema de la caché, ¿vale? Que es esto que te hace que un usuario que vuelve a entrar de nuevo a tu sitio web no tenga que cargar desde cero todos los elementos del sitio web, sino que se haya guardado en esa caché, ¿no? Y te recupere de ahí y no tenga que cargarlo de cero, con lo cual la velocidad de carga es mucho más rápida, ¿vale? Y son WP Rocket, que este es de pago, luego tienes W3 Total Caché y Auto Optimize. O sea, estos son muy buenos en cuanto a esto del tema de la caché. Échales un ojo, pruébalos, mira tutoriales incluso, porque te pueden ayudar al poder configurarlos de forma correcta, porque hay veces que uno dice, vale, yo me lo instalo, pero aquí ya me pierdo. Pues hay un montón de gente que hace tutoriales sobre estos plugins y te explica cómo debes de configurarlos de forma correcta. Y el último que he puesto, WP Smash, es sobre todo para el tema de optimizar imágenes. Tú puedes hacer 2 cosas. Una es desde cero, ¿no? Cualquier tipo de imagen que tú subas a tu sitio web la lleves ya comprimida y optimizada en cuanto a pesos y dimensiones, que esté perfecta para que no pese muchísimo ni ocupe demasiado espacio que no necesitas dentro de tu sitio web. O bien, que imagínate que no lo has hecho así desde el principio y necesitas optimizar imágenes que ya tengas cargadas dentro de tu sitio web. Pues gracias a este plugin WP Smash puedes optimizar todas las imágenes que ya tengas cargadas dentro de tu sitio web. Así que échale un ojo también a este plugin, que va muy, muy bien. Después tenemos el plugin para las copias de seguridad. Sí, de nuevo la seguridad, y si tienes un hosting que te está haciendo estas copias de seguridad, pues pensarías, no pasa nada si yo puedo confiar en las del hosting y todo esto, pero nunca está de más que tú puedas hacer o que puedas echar mano, ¿no?, a una copia de seguridad que hayas hecho. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate que te da por ir probando plugins. Entonces, una de las cositas mejores prácticas que debes de tener en cuenta a la hora de probar plugins es que tienes que hacer una copia de seguridad de tu web conforme está y después ponerte a probar. Para si pasa cualquier cosa, que ese plugin no sea compatible o no lo configures bien o lo que sea, el caso es que imagínate que tu web desaparece o se ve fatal o lo que sea, puedas ir a recuperar esa copia de seguridad. Así que viene muy bien tenerlas tú también, ¿no? No solamente en el hosting, en el alojamiento, ¿no?, sino que también tú puedas echar mano de ellas. Uno de los plugins que puedes utilizar es Updraft Plus, luego también tienes Back WP App, All-in-One WP Migration es otro de ellos. Te he dejado 3 opciones para que tú pruebes la que más te guste, ¿vale? Yo normalmente utilizo el primero de ellos y el tercero, aunque veas que pone Migration, que sobre todo se utiliza para si tienes que migrar un sitio web de un alojamiento, de un hosting a otro, por ejemplo, también tiene la opción de las copias de seguridad, ¿vale? O sea que también te funcionaría para esto. Pero bueno, como siempre, elige el que más te guste, el que mejor te funcione y utilízalo. Aquí son diferentes opciones a gusto del consumidor. Tenemos también que instalar sí o sí, y después de un tiempo a esta parte, ¿no?, el tema de las cookies y la ley de protección de datos, la tenemos que cuidar un montón. Entonces también te he dejado algunos plugins que te van a servir para esto. Cookie Notice, Cookie Consent, Cookie Law Info, GDPR Cookie Compliance, en fin, cualquiera de estos te pueden servir perfectamente para el tema de las cookies. De todas formas, tienes que revisarlo. También te animo a que hables con una persona que se encargue de todas estas tema leyes, ¿no? Tu abogado, un asesor. Esta información es muy importante que la tengamos bien en nuestro sitio web, ¿vale? Para cumplir con la ley que está establecida, ¿no?, en cuanto a esto de las cookies y demás. Entonces, por favor, mira bien el tema de la protección de datos y prueba cualquiera de ellos. Más plugins que necesitas en tu sitio web.
Un sitio web sí o sí tiene que tener un formulario donde o bien contactemos con la persona de ese sitio web o bien podamos descargarnos algún tipo de yo qué sé, de plantilla, de checklist, lo que sea, de un ebook o lo que sea. Entonces, un formulario necesitamos sí o sí. En este caso, plugins que se suelen utilizar en este caso, el más conocido quizá te suene, Contact Form 7, es uno de los más utilizados y que realmente te recomiendo porque funciona muy muy bien. Luego tendrías Ninja Forms y también Gravity Forms. Cualquiera de ellos te va a funcionar muy bien, aunque yo te recomiendo la primera opción. Y si utilizas un sitio web donde añades tu sección del blog, donde vas a escribir y vas a compartir tus contenidos, qué mejor que añadir este plugin que te va a ayudar a crear estas tablas de contenidos con este pequeño resumen, ¿no?, de los puntos que vas a tratar dentro de cada artículo de tu blog. Entonces tenemos Easy Table of Contents y Table of Contents Plus. Cualquiera de los dos funciona súper bien, así que te lo recomiendo porque queda muy bien a ojos del usuario, porque en un momento va a ver ese pequeño resumen y va a pinchar sobre el punto que más le interesa dentro de todo, a lo mejor no le interesa leer todo el artículo completo. Y por último tenemos los plugins para compartir en redes sociales, cualquiera de estos contenidos, artículos que tú estás compartiendo dentro de tu blog. Tenemos Better Click to Tweet, que se suele utilizar, ¿no?, para poner, hay veces que no sé si te has fijado en algunos artículos de blogs que tú suelas visitar y suelas leer, esas cajitas, ¿no?, que directamente le das y puedes retuitearlo. Si utilizas esa red social, pues es interesante que lo puedas añadir. Si no, tienes los típicos Simple Share Buttons Other o Scriptless Social Sharing, que son las típicas cajitas donde te aparecen los botones de las redes sociales donde el usuario directamente clica y puede compartir de forma fácil y rápida ese contenido en sus redes sociales, ¿no?, porque le ha resultado un contenido súper interesante y que puede ayudar a más gente. Así que estas opciones son muy conocidas, funcionan muy bien y te animo a que las pruebes, cualquiera de ellas, ¿vale? Y por último, el último punto, y creo que lo más importante, a la hora de irnos a los plugins, hay que pensar muy bien lo que se hace y hay que tener en cuenta algunos consejos. Uno de ellos, lo que te he comentado antes, hacer una copia de seguridad antes de instalar y activar cualquier plugin. Sí, necesitas esto por si acaso ese plugin precisamente no es compatible o parecía que era compatible pero no lo es, o es incompatible con otro plugin que ya tienes instalado. Si pasa cualquier cosa, lo mejor de todo es que tú ya tengas una copia de seguridad del sitio como te va ahora, que te va perfecto, ¿no? Entonces, siempre una copia de seguridad antes de ponernos a juguetear y a toquetear cualquier otro tipo de plugin, ¿vale? Porque así lo tienes y no de pronto instales y actives un montón a la vez, porque no vas a saber cuál de ellos es el que no te ha funcionado, ¿no? Entonces, copia de seguridad, prueba un plugin. Todo funciona correcto, copia de seguridad, prueba otro plugin y así, ¿vale? Segundo, testea la velocidad de carga de tu sitio antes y después de instalar cualquier plugin de los que hemos hablado, porque puedes ver de esta manera, dices, oye, tengo diferentes opciones para un formulario, diferentes opciones para SEO, diferentes opciones para la seguridad, pero cada uno de ellos añade más o menos recursos, carga, ¿no?, a tu sitio web. Entonces, tu sitio web puede que se ralentice mucho si utilizas uno y no se ralentice tanto si utilizas otro. Entonces, puedes testear con cada uno de ellos la velocidad de carga una vez lo instales y lo actives, ¿vale? Esto también es importante y es un buen tip a la hora de elegir qué plugin te va a funcionar mejor, ¿no?, en tu sitio web, qué mejor rendimiento te va a dar. Y por último, si puedes elegir en lo posible plugins que sean como un todo en uno, que a ver los hilos, ¿no?, que por ejemplo te he comentado este de Rank Math SEO, lo bueno que tiene es que en la versión gratuita, por ejemplo Yoast SEO, tú no lo puedes hacer en la versión gratuita, tendrías que pagar o bien instalarte otro plugin para el tema de las redirecciones, de esto te comentaba, ¿no? Pues tendrías que tener Yoast SEO y hay otro plugin que se llama, por ejemplo, Redirection. Entonces así tendrías con dos plugins las dos opciones. En cambio con Rank Math podrías utilizar las redirecciones también de forma gratuita y es un plugin frente a dos. Así que si encuentras este tipo de opciones, ¿no?, con plugins que son más completos y que tienes más cosas que tener diferentes plugins por separado, pues quizá sea una buena opción. Siempre y cuando el plugin completo, este que tenga un montón de acciones, ¿no?, no pese una barbaridad y tenga un montón de opciones que tú no vayas a utilizar,
¿vale? Porque hay veces que solo por el hecho de que es no sé, como una navaja suiza que tiene un montón de opciones, pues dices, ay, esta es la mejor opción, no, pero quizá sea demasiado pesado, ¿no? Ralentice mucho la web y haya, pues imagínate que utilizas 3 o 4 opciones o funciones, pero haya 10 más que no utilices. Entonces, igual sí te vale la pena tener diferentes plugins para diferentes acciones, ¿vale? Eso siempre sopesar un poquito qué es lo que mejor te va a funcionar a ti. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, una clase también diferente que nos hemos salido de este plan de marketing que veníamos viendo. Lo que quiero es que conozcas un poco el mundo de los plugins, que sepas que es una ayuda extra que va a hacer que tu sitio web funcione mucho mejor, que sea más atractivo, que puedas añadir un montón de funciones diferentes y más atractivas, ¿no? Para el usuario una vez llega a tu sitio web, pero que tengas muy en cuenta que como hay tanta variedad, tienes que ir probando poco a poco, uno por uno, testeando muy bien, viendo cuál es el que mejor rendimiento te ofrece y elegir aquel que mejor te va a ti. No tiene por qué ser aquel que me viene bien a mí, sino primero pruébalo en tu sitio web, porque tu sitio web va a ser diferente al mío, y mira a ver, obviamente pues siempre recomendaciones hay unas cuantas, aquí te he puesto algunos de los que funcionan muy bien, pero por favor testea en tu sitio web creando esas copias de seguridad tan importantes. Espero que te haya resultado súper útil este vídeo. Si te ha quedado cualquier tipo de duda o me quieres preguntar lo que sea respecto al tema de los plugins, puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte y dejarte mi respuesta. Te animo a que te suscribas si no lo has hecho ya. Por aquí abajo tienes el botón de suscripción y también la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana. Y bueno, tú y yo nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!